Para poder apoyarnos, suscríbete a nuestro canal, y es completamente gratis. Imagina que estás en una cabina telefónica bajo la lluvia. La luz de neón parpadea, proyectando sombras temblorosas sobre los cristales empañados. Afuera, el viento azota, una banda sonora implacable para lo que está a punto de suceder. En tu mano, el auricular, húmedo por el nerviosismo. Al otro lado, silencio. Un silencio profundo, casi palpable. Pero entonces, una respiración. Lenta, vacilante, casi ansiosa. Y en este aliento, en este minúsculo soplo de aire, yace todo un mundo oculto. Un mundo lleno de palabras no dichas, anhelos escondidos. Una historia que espera ser contada. Una historia gay. Esta historia no es una rareza. Está incrustada en los anales de la humanidad, a menudo silenciada, incomprendida, pero siempre presente. Es tan antigua como el amor mismo. Y para entenderla, debemos emprender un viaje a través del tiempo, un viaje a través de las culturas, un viaje al corazón de la existencia humana. Pensemos en la antigua Grecia. Aquí, en una sociedad que veneraba la belleza y la perfección física, el amor entre hombres no solo era aceptado, sino a menudo incluso idealizado. Leemos sobre Aquiles y Patroclo, cuya relación es interpretada por algunos como una profunda amistad, por otros como un amor apasionado. Platón escribió sobre la naturaleza sublime del amor masculino, que en su opinión podía inspirar mayor virtud y valentía. En los simposios, los eruditos filosofaban sobre las diversas formas del amor, incluyendo las que se daban entre hombres, y veían en él un reflejo de la búsqueda de la verdad y la belleza. Las pinturas en vasijas de aquella época dan testimonio de momentos íntimos, de ternura y afecto entre hombres, sin vergüenza, sin condena. Pero la historia no es lineal. Con el auge del cristianismo, el clima cambió drásticamente. La Biblia fue interpretada para condenar los actos homosexuales como pecado. Esta condena se filtró en la sociedad, moldeó leyes e influyó en la opinión pública. Durante siglos, las personas homosexuales fueron perseguidas, castigadas, obligadas a la clandestinidad. Su amor se convirtió en un tabú, un susurro en la oscuridad, un lenguaje secreto que solo los iniciados entendían. La historia europea de la Edad Media está marcada por la persecución y el miedo. Los actos homosexuales se castigaban con la muerte. La Inquisición actuó contra presuntos sodomitas, y el miedo a la denuncia pendía como una nube oscura sobre las personas. Pero incluso en esta época sombría, hubo momentos de esperanza, pequeñas islas de tolerancia, en las que el amor entre hombres se vivía y celebraba en secreto. El Renacimiento trajo consigo un cierto resurgimiento de los ideales clásicos, pero la persecución de las personas homosexuales continuó. Sin embargo, en los círculos literarios y artísticos surgieron comunidades secretas en las que el amor entre hombres encontró expresión. Pensemos en William Shakespeare, cuyos sonetos a menudo están dirigidos a un joven, cuya belleza y virtud alaba. La interpretación de estos sonetos sigue siendo controversial hasta el día de hoy, pero dan testimonio de la complejidad y la multiplicidad del amor a lo largo de la historia. El siglo XIX estuvo marcado por un creciente debate científico sobre la homosexualidad. Se acuñaron términos como homosexualidad y heterosexualidad, y la medicina comenzó a abordar la cuestión de si la homosexualidad era una enfermedad o una variación natural de la sexualidad humana. En Alemania, Karl Heinrich Ulrichs, jurista y pionero del movimiento gay, luchó por los derechos de los homosexuales. Publicó escritos, pronunció discursos y exigió la abolición de las leyes que criminalizaban los actos homosexuales. A pesar de los esfuerzos de Ulrichs y otros activistas, la situación para los homosexuales siguió siendo difícil en muchos países. En el Imperio Alemán, el párrafo 175, que penalizaba los actos homosexuales, se endureció y se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX. La persecución durante la época del nacionalsocialismo fue particularmente brutal. Los hombres homosexuales fueron encarcelados, torturados y asesinados en campos de concentración. Después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas empezaron a cambiar lentamente. El movimiento gay ganó fuerza y cada vez más personas comenzaron a declarar abiertamente su homosexualidad.
En los años 60 y 70 se produjeron una serie de revueltas, como los disturbios de Stonewall en Nueva York, que se consideran un punto de inflexión en la historia del movimiento gay. Estos acontecimientos contribuyeron a concientizar sobre la discriminación de las personas homosexuales y a impulsar la lucha por la igualdad de derechos. En las décadas siguientes, en muchos países se modificaron las leyes que despenalizaban los actos homosexuales y concedían derechos a las parejas homosexuales. El matrimonio igualitario se legalizó en cada vez más países, un hito en la lucha por la igualdad de derechos y la aceptación. Pero la historia aún no ha terminado. La discriminación y los prejuicios contra las personas homosexuales siguen siendo una realidad. En muchos países, las personas homosexuales siguen siendo perseguidas y castigadas. La lucha por la igualdad de derechos continúa. Y en todas estas luchas, en todos estos triunfos, en todas estas tragedias, encontramos las historias de personas individuales. Personas que han amado, sufrido, luchado y esperado. Personas cuyos alientos resuenan en las oscuras cabinas telefónicas de la historia. Volviendo a ese aliento en el teléfono, ¿qué nos dice? ¿Nos habla del miedo a ser descubierto? ¿Nos habla del anhelo de aceptación? ¿Nos habla de la alegría de poder finalmente expresar la propia verdad? Quizás nos dice todo eso. Quizás simplemente nos dice, estoy aquí, soy real, amo. Y eso es lo que la historia gay nos enseña, que el amor es amor, sin importar entre quiénes. Que cada persona tiene el derecho de ser